Y vamos a buscar su capítulo número 6 y su versículo 33. Amén. Quiero aprovechar para recordarles que nuestro pastor no está aquí. Hace unas semanas él fue intervenido quirúrgicamente, por lo tanto está en reposo y anhelamos que Dios bendiga su vida y le dé su pronta recuperación. Aleluya. Mateo 6 en su versículo solamente 33. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a leer todos unidos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuevamente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tome su lugar. Hemos titulado, hermanos, el nombre de este mensaje: poniendo a Dios en primer lugar. La semana pasada hablábamos acerca del gran mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el día de hoy, hermanos, este mensaje nos habla acerca de que si amamos a Dios, Él debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios nos ilustra que en todo ser humano existen prioridades. ¿Qué es una prioridad? Una prioridad es aquello que se encuentra antes de algo o de alguien. Y se dice por ahí, hermanos, que nosotros tenemos una lista de prioridades según la importancia que nosotros le damos. Según lo importante que es para nosotros esta persona, esta actividad, esta cosa, nosotros lo ponemos en primer lugar. Una prioridad tiene el primer lugar en nuestra vida, por lo tanto, tiene un grado de importancia grande. Una prioridad es aquello a lo que invertimos más tiempo, más esfuerzo y más dinero. Si tuviésemos, hermanos, nuestro sueldo en la mano, lo repartimos según las prioridades y decimos: este dinero es para la renta, esta otra parte de dinero es para el gasto, esta otra parte de dinero es para pagar la luz, y vamos repartiendo según el orden de importancia que le damos. Pero algunos, antes de hacer esa repartición, apartan para Dios y dicen: esto es de Dios, y el 90% empieza a ser repartido según las prioridades. En nuestra lista de prioridades tenemos nuestras ocupaciones diarias: casa, familia, trabajo, estudios, etcétera. Todos nosotros tenemos una agenda de tiempo a lo que le dedicamos más tiempo. Y muchas personas, hermanos, tienen el tiempo tan medido y tan contado que le quitan horas a su sueño para que les alcance a cubrir todas sus actividades. Hay personas que duermen 4 horas nada más, 5 horas por mucho, porque tienen una agenda repleta de actividades y quieren cumplir en todas ellas. Quiero decirle, hermanos, ¿cuántos de nosotros le hemos quitado a nuestro sueño tiempo para dedicárselo a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos cancelado una actividad personal por cumplir con una actividad para nuestro Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, nos comprometemos a servir a Dios en algo, a trabajar en algo, en las cosas de Dios? Pero surge algo, hermanos, secular, y cancelamos lo que dijimos que haríamos en la casa de Dios por cumplir allá afuera. Hoy vamos a hablar acerca de la prioridad que tiene poner a Dios en primer lugar. Aleluya. Si enumeráramos nuestras prioridades, ¿en qué lugar pondríamos a Dios? Número 1, número 2, número 3, número 5. ¿Dónde estaría Dios en nuestros espacios de tiempo? Hermanos, si tuviéramos una pirámide aquí
y que al final, en principio hubiera un cuadrito, 2 cuadritos, 3, 4, estuviera todo lleno así, y ahí va nuestro tiempo de lo que vamos a hacer, ¿a dónde colocaríamos a Dios? A veces nos levantamos de mañana, hermanos, y vemos la hora y decimos, ya no me da tiempo a orar, me tengo que ir. Nos lavamos los dientes, quizás no nos da tiempo ni desayunar y salimos al trabajo. Estamos en el trabajo, estamos tan ocupados que no tenemos un pensamiento para Dios. Regresamos y tenemos otras actividades que hacer dentro de casa que dijimos al rato. Y cuando ya se nos están cerrando los ojos, decimos, ahora sí voy a hablar con Dios. Ahora sí, le voy a dar gracias por este día. ¿Y sabe qué, hermanos? Ya no tenemos energía, ya no tenemos ánimo y solamente le decimos, Señor, gracias por este día, y nos dormimos. Dios exige el primer lugar en nuestra vida. La Biblia nos narra la historia de un hombre llamado Abraham, que se le tituló el padre de la fe. Abraham mostró que Dios ocupaba el primer lugar en su vida. Cuando Dios le pidió a su hijo amado Isaac en sacrificio, él aceptó. Y hermanos, en esta historia encontramos a un hombre que amó a Dios y lo puso en primer lugar. Qué difícil, hermanos, es cuando tenemos que elegir a Dios y dejar atrás a la familia. Qué difícil. Pero Dios dice que le dijo a Abraham, entrégame a tu único hijo. Y quizás en nuestra mente podríamos decir, pues, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios le hace esa petición a un padre que había esperado por 100 años? O no tantos, pues yo creo que unos 70 estuvo esperando a ese hijo. Y cuando ya se lo da, se lo pide en sacrificio. Dios es bueno, pero Dios siempre nos va a probar. Y va a ver si amamos más su presencia, su palabra, su servicio, su reino, que todo lo demás. Dice la palabra de Dios que Abraham fue con su hijo a ese monte, preparó la leña. No le dijo al hijo, tú serás el sacrificio, porque el hijo yo creo que no saldría de la casa, ¿verdad? Le dijo, vamos a sacrificar un sacrificio al Señor. Y el joven, llegando allá, le dijo, papá, traemos la leña, traemos el fuego, pero no traemos al cordero. Su papá estaba en el corazón rasgado de saber que le entregaría a Dios la vida de su hijo, y le dice, Dios proveerá. Y hermanos, preparó la leña, acostó al muchacho. Yo creo que ahí sí ya le tuvo que decir. Y cuando él levanta el cuchillo para sacrificarlo, Dios envía un ángel y le dice, Abraham, no le hagas daño al muchacho, porque Dios ha mirado tu corazón, que lo amas más a él. Y dice la palabra de Dios que voltea a Abraham, y en medio de un matorral estaba ahí atorado un cordero. Dios había provisto, porque solamente quería probar el corazón de Abraham. Abraham le enseñó a su hijo que Dios siempre va primero. Le dio una clase. Hermanos, qué hermoso es cuando un padre o una madre le enseña a su hijo, Dios es primero. Qué hermoso, hermanos, porque sus hijos van a seguir ese ejemplo. Aleluya. Dice aquí, hermanos, en todo ser humano hay un trono, y ese lugar es el lugar de honor. Allí se encuentra la persona, la actividad que más amamos y a la que le damos más importancia. Todos tenemos ese trono, pero ese trono, hermanos, está peleado. El trono de nuestro corazón está peleado. Todos quieren ocupar ese lugar de importancia. Todo se mueve para que nosotros le demos ese lugar de honor a cualquier otra cosa. Y detrás de todo esto, hermanos, está Satanás. Porque Satanás sabe que ese lugar le corresponde a Dios y busca la manera de que se lo demos a cualquier otra cosa menos a Dios. Así es que yo le invito, hermanos, a que esté consciente de que el primer lugar en su vida, en su corazón, le pertenece a Dios. Aleluya. Ese lugar que le pertenece a Dios, el enemigo va a buscar muchas maneras de quitárselo.
En nuestra vida tenemos diferentes lugares, pero solo un trono, solo un primer lugar. Imaginémonos, hermanos, que le damos el primer lugar a la familia o al trabajo. Y llega Dios, está formado ahí en las prioridades, está formado Dios y le decimos, déjame ver si tengo otro primer lugar. Déjame ver. Y Dios está ahí formado, esperando. Sabe que ese es su lugar, pero nosotros no queremos quitar a la persona o a la actividad o a las cosas que ocupan el primero para entregárselo a Él. Dios no le gusta ni el segundo ni el tercer lugar. O es el primero o no quiere nada. Y qué difícil es, hermanos, cuando nosotros no hemos tomado la decisión de dárselo a Él. ¿En qué lugar de nuestro corazón está Dios? ¿Cree usted, hermanos, que sea peligroso ocupar el lugar de Dios para otra cosa o para otra persona? Yo le invito a que busque Deuteronomio 8 y ahí vamos a encontrar una porción de la Biblia que nos habla Dios directamente. 8:11. Vamos a leer solo unos versículos, primeramente del 11 al 14 voy a leer y después del 17 al 19. Esto lo habla Dios, esto nos lo dice Dios a nosotros. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora el versículo 17 al 19. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dice Dios, cuídate de que no te olvides de mí. Cuídate de que no te olvides que es por mí que lo tienes todo. Cuídate. Y Dios hace una advertencia, pero si llegas a olvidarte de mí, dice el Señor, y si te inclinas ante esos dioses, de cierto vas a perecer. ¿Qué da a entender cuando dice vas a perecer? Morirás. Nada de lo que tienes te hará feliz. Nada de lo que tienes te hará sentir satisfecho. La Biblia nos enseña, hermanos, un ejemplo muy claro de un hombre que se llenó de orgullo y que creyó que por sus fuerzas y por sus habilidades había logrado todo su reino. Daniel 4, y vamos a leer una porción en el versículo 30. Amén. Daniel 4, y yo voy a leer la lectura del 30 al 37. Ponga atención, hermanos, de lo que pasó con este rey. Dice, habló el rey, está hablando de Nabucodonosor, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba
como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del campo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Aleluya. El 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas tus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y aquí nos dice en su palabra, hermanos, que este rey que tenía una majestad, un trono, una gloria delante de los hombres, se tomó el primer lugar para sí mismo. Él se hizo un ídolo de él mismo. Y dice la palabra de Dios que Dios le quitó del trono y fue echado de entre los hombres. Y lo mandaron, hermanos, a un campo. Y ahí, hermanos, era como una bestia que comía hierba. Y, hermanos, dice que le caía el rocío, estaba a la intemperie. Dios permitió que Nabucodonosor reconociera que no hay un primer lugar para el ser humano, que el primer lugar es de él. Y dice la palabra de Dios que hasta el día que recapacitó, que aceptó Nabucodonosor que solamente Dios ocupaba el primer lugar, Dios le devolvió su trono. Y entonces este rey dijo, Dios puede humillar a quien ocupe su primer lugar. Y hermanos, la palabra idolatría es poner a alguien o a algo en el lugar de Dios, en el primer lugar. Muchos de nosotros quizás no tenemos imágenes y decimos, yo ya no tengo ídolos, pero un ídolo no solo es una estatua, no solo es, hermanos, una figura. Un ídolo es todo lo que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios. Llámese trabajo, llámese diversión, llámese estudios, llámese familia. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Así es que todos nosotros a partir de hoy vamos a analizar qué ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios. Amén. Algunas personas tienen a Dios en los últimos lugares de su corazón, pero algunos no tienen ni siquiera un lugar para Dios. Allá afuera, hermanos, hay personas que Dios no ocupa ningún lugar en su vida. Todos los lugares están ocupados y Dios se quedó afuera. Los hijos de Dios debemos demostrarle al mundo que tener a Dios en primer lugar es un privilegio y es una bendición. Aleluya. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que poner a Dios en primer lugar es la clave para recibir todas las bendiciones que están destinadas para nosotros? Levante la mano. Amén, gracias. En el libro de Mateo 6:33 que leíamos al principio, nos narra una pequeña parte de la preocupación del ser humano. Dice que el ser humano se preocupa porque ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a beber? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué ropa nos vamos a vestir? Y que estamos tan ocupados sacando ese dinero, trabajando para tener ese dinero, que nos olvidamos del reino de Dios. Y Dios dice en su palabra, si tú buscas primero mi reino, si tú buscas mi presencia primero, si tú buscas mi palabra, todo esto que tú necesitas, yo lo voy a añadir. Yo te lo voy a dar. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí hemos visto gente que no busca a Dios y que tiene riquezas, que tiene muchas cosas materiales, pero creemos que son felices? Pero nadie puede ser feliz sin Dios. Nadie, hermanos. Escuché el testimonio de un atleta
Dice que este atleta en ese año en el que se escribe esa historia había ganado varias medallas en esas Olimpiadas. Y dice que lo llegaron a encontrar en su habitación fumando marihuana y que le dijeron: ¿por qué haces esto? Si eres un hombre exitoso, si lo tienes todo, mira, tienes los aplausos del mundo entero, has llegado donde nadie ha llegado. Y le dijo: porque yo me siento vacío, porque todo lo que hay humanamente hablando, que se puede suponer que hace feliz al ser humano, no puede llenar el vacío, porque ese vacío solo lo puede llenar Dios. Y quizás nosotros no tengamos tanto, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios en nuestra vida, lo tenemos todo. Y nos sentimos felices, dichosos, y quisiéramos que toda la gente supiera que somos felices. Aleluya. Existen, hermanos, beneficios de poner a Dios en primer lugar. Número 1, nos proporciona paz en la tormenta. Le voy a invitar a que busque Filipenses 4:4. Yo le voy a dar lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aleluya. Perdón, es Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, podemos estar en una tormenta sabiendo que vamos a estar bien, sabiendo que no va a pasar nada grave. Imaginémonos que se nos avisa que viene un terremoto a Cuautla. Se nos avisa con tiempo, va a venir el terremoto. Entonces estamos orando y decimos: Señor, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si esta casa vaya a soportar ese terremoto, pero estamos en tus manos. Creemos que estamos en tus manos. Y hermanos, y toda la gente anda corriendo de un lado a otro, no saben dónde refugiarse porque ya viene el terremoto. Y usted y yo tenemos en el corazón la paz de Dios. Y decimos: Dios está en control. Y si Él es el que está moviendo la tierra, Él me va a guardar de todo peligro. Aleluya. Esta paz que proviene de Dios trae a nuestro conocimiento, hermanos, el saber que Dios está en control y que todo lo que sucede, por muy malo o negativo que sea, traerá algo bueno y positivo a nuestra vida. Hermano, no sé cuál es la tormenta que usted está atravesando, no lo sé, pero Dios lo sabe. Y usted está en esa tormenta, hermanos, y siente que no va a sobrevivir a ella. Pero si usted tiene a Dios en primer lugar, Dios le dice: hijo o hija, tranquilo, tranquila. Yo llevo el timón de tu barco. No te vas a ahogar, no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque Dios está en el primer lugar y ahí se encuentra, hermanos, se encuentran los controles de nuestra vida en el primer lugar. Y Dios tiene sujeto el timón, no te va a pasar nada. Se cuenta en la historia, hermanos, que un hombre construyó un gran barco y le puso por nombre Titanic. Y dijo él: este barco majestuoso ni Dios lo puede hundir. Sacó a Dios, Él se enalteció, Él se puso en el primer lugar. Él quería los aplausos y las ovaciones de haber construido ese gran barco. Y usted y yo conocemos la gran historia. El Titanic se encuentra en el fondo del mar. Porque nadie puede sobrevivir cuando quita a Dios del primer lugar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros quisimos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma? Sacamos a Dios, se nos hundió el barco y toda la gente que ha pasado a nuestro entorno dice: se le hundió el barco. Se le hundió el barco. Mira, ahí están las ruinas de su vida, de su familia, de su casa, de su trabajo. Ahí están las ruinas. Pero cuando decidimos poner a Dios en primer lugar, hermanos, Él guarda nuestra vida en medio de la tormenta. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Número 2.
Cuando Dios está en primer lugar, tenemos una guía directa del cielo. Imagínense, hermanos, que estamos en un lugar muy oscuro y no alcanzamos a ver por dónde caminar, si hay en el piso rocas, si hay algún pozo, si hay espinos, si hay fieras salvajes, no sabemos. Pero imagínense a Dios poniendo un reflector en el camino y diciéndonos: por donde está la luz, hijo, por ahí vete, no te va a pasar nada, yo te voy a resguardar. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el pueblo de Israel salió de Egipto. Hermanos, aunque hubiesen llevado velas, se les habrían acabado en el camino. Aunque hubieran llevado una lámpara, se les hubiera acabado la batería. Hermanos, se fueron al desierto donde no había nada y el Espíritu de Dios los guió. Y dice que de día puso una nube. Hagamos de cuenta, hermanos, que esto que está arriba en el techo es esa nube. Allá está dando el sol, pero aquí no. A donde iba el pueblo de Israel, ahí iba la sombrita. Ahí iba guardándoles. Hermanos, esto es Dios. Dios en persona, poniendo una columna y diciéndonos: por aquí van a caminar. Pero de noche, cuando todo estaba oscuro y hacía un frío terrible, hermanos, porque hacía un frío terrible en el desierto, las temperaturas son muy altas o muy bajas y por la noche hace mucho frío. Y hermanos, les pone una columna de fuego. Ahí, hermanos, yo me imagino que si hubiera un satélite grabando todo eso, vería en el desierto que hay una luz muy grande y resplandeciente y abajo hay gente. Y ese fuego no solo daba luz, daba calor. Quiere decir, hermanos, que cuando Dios ocupa el primer lugar, así estemos en el peor de los desiertos, habrá una nube de día y habrá una columna de fuego por la noche. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a guiar, nos va a decir por dónde ir. A veces, hermanos, nosotros como seres humanos erramos, fallamos. Decimos: ¿qué voy a hacer en mi vida? Y tomamos decisiones equivocadas. Y cuando ya hemos tomado decisiones equivocadas, pagamos las consecuencias. Y ya no nos podemos fiar de nuestra inteligencia. Ya no nos podemos fiar de lo que sentimos, de nuestras emociones. En el tiempo pasado nos confiamos, pero ya no. A partir, hermanos, de que Dios ocupa el primer lugar, Él nos da las instrucciones. Y Él nos dice: tienes que tomar esta decisión. Tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, tienes que adoptar esto. Es el que nos va guiando. ¿Nos interesa, hermanos, recibir la guía de Dios? ¿O preferimos equivocarnos, tropezar, caer al hoyo y levantarnos? ¿O preferimos, hermanos, pasar por al lado del hoyo y seguir avanzando? Aleluya. Quiero decirle, hermano, que nuestros hijos van detrás de nosotros. Si no estamos conectados con Dios, los vamos a conducir al lugar equivocado. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, veremos a nuestros hijos fracasar en un futuro porque nosotros les llevamos al camino incorrecto. Pero cuando Dios está en primer lugar, no hay falla, hermanos. Cuando Dios está en primer lugar, no nos extraviaremos. Y un día, hermanos, esta guía que nos va guiando aquí en la tierra nos va a llevar hacia el cielo. Un día, hermanos, un día. No sé quién se va primero, no creo que ustedes quieran ser los primeros, ¿verdad? Pero un día nos vamos a ir de esta tierra. ¿Y sabe qué, hermano? Nos va a llevar el Señor hasta su presencia. Dice la palabra de Dios que Cristo viene pronto. Va a haber un suceso aquí en el mundo. Y dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si nosotros nos vamos antes de que Cristo venga, si morimos antes de que Cristo venga, al sonar la gran trompeta, saldremos, hermanos, a encontrarnos con nuestro Señor. Pero si aún tenemos vida, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y estaremos en las nubes con Él. Porque Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva. Si nosotros dejamos de poner a Dios en primer lugar, hermanos, la vanidad de este mundo nos va a absorber. Y va a sonar la trompeta y vamos a estar ocupados. Va a sonar la trompeta y vamos a decir: me quedé, no me fui con Cristo, me quedé a la gran tribulación, me quedé porque no puse a Dios en primer lugar. No sé cuántos lo saben, hermanos, pero Cristo viene otra vez y viene por su iglesia.
Y si usted no lo sabe, hermanos, estudie la palabra. Dice que va a venir en los últimos tiempos y no va a llegar a la tierra, va a llegar hasta las nubes. Y de ahí se va a llevar a sus hijos y se va a llevar a su pueblo. Y hermanos, los que dejaron a Dios fuera de su vida andarán corriendo por las calles y gritando: Cristo vino y me quedé. Cristo vino. Todos aquellos que tienen niños pequeños, hermanos, quiero decirle: ponga a Dios en primer lugar, porque cuando Cristo venga, los niños se van con Él. Todos los niños se van con Él, porque son inocentes y porque deben de estar con su Señor. Ellos no tienen pecado, ellos se van de inmediato. Imagínense, hermanos, que usted va a buscar a su hijo y ya no está en su recámara donde le había dejado. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿O por qué traigo a colación esto? Debemos poner a Dios en primer lugar ya, ahora. No esperar a que nos ocurra una desgracia. No esperar a que algo malo pase para volvernos como lo hizo Nabucodonosor. Es ahora. Es antes de que ocurra una tragedia. Aleluya. Número 3. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, tenemos una provisión divina. Mateo 6:33, que ya lo leímos. Encontramos aquí, hermanos, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando Dios ocupa el primer lugar, nuestras necesidades son cubiertas, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16, nos narra la historia de una mujer viuda y una mujer que estaba viviendo en el tiempo de escasez, cuando no había lluvia en el pueblo, no había lluvia en la tierra. Dice la palabra de Dios que esta mujer quizás ya había trabajado mucho, quizás había ahorrado, pero se le estaba acabando la harina y el aceite. Y dice que justamente cuando iba a ser la última porción de pan, llegó el profeta Elías y le dijo a esta mujer: obséquiame un vaso de agua. Fue y le dio el agua. Y le dice: pero también hazme un pedazo de pan. Él estaba hambriento. Y dice aquí que esta mujer le dijo: Señor, lo poco que tengo, estaba yo pensando hacer un pan y darle a mi hijo y comer yo para dejarnos morir. Ya no hay más alimento. Y el profeta, representando a Dios, le dice: dame a mí primero y después come tú y tu hijo. Hermanos, esto tiene una profundidad grande. Cuando Dios nos pide en medio de la escasez, cuando Dios nos pide cuando no van las cosas bien, es necesario creerle a Dios. Dice la palabra de Dios que el profeta le dijo: no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite, tráeme el pan. Esta mujer le creyó al profeta, hizo el pan, le dio primero al profeta, regresó, hizo otro pan, le dio a su hijo, comieron felices y contentos. Pero cuando regresó a ver la tinaja de la harina, estaba llena. Cuando fue a ver la tinaja del aceite, estaba lleno. Y todos los días hacía ese pan y no se escaseaba hasta el día que llovió. Y cuando llovió, todavía pasó el tiempo en el que creció esa semilla y hubo cosecha, y hasta entonces se escaseó la harina y el aceite. Hace un tiempo yo escuché, hermanos, estábamos aquí en la iglesia organizándonos porque íbamos a juntar, me parece que una despensa, no recuerdo bien qué estábamos juntando, y una de las hermanas de la iglesia, que era la encargada con las mujeres, se puso a hacer una lista y fue con todas las hermanas y les dijo: hermana, si nos puede apoyar, vamos a juntar esta despensa. Y yo recuerdo a una hermana que se acercó a la hermana que estaba al frente de esta actividad y le dijo: hermana, a esta hermana no le pida, porque ella no sabe usted cómo le está yendo. A ella no le pida. Y esta hermana sabiamente le dijo: ella es de las primeras que debería de dar, para que Dios le multiplique, para que Dios le dé. Y esto, hermanos, es la forma en la que opera Dios. No le da el que más tiene.
No le da el que más gana, le da el que ha puesto a Dios en primer lugar. Y Dios hace su parte, hermanos. Jamás usted va a decir, le di a Dios y se olvidó y me dejó y vino la ruina sobre mí. Jamás va a pasar eso, jamás. Usted le da a Dios y Dios le duplica lo que usted le da. Aleluya. Yo me imagino a Dios, hagamos de cuenta que este es un billete de a 500. Yo me imagino a Dios que dice, hijo, ponme en primer lugar en tus finanzas. Y vemos el billete de 500 y decimos, ay Señor, es que esto me podría servir para esto, para esto, para esto. Y el Señor le dice, hazlo, entrégamelo. Y, ay Señor, pero es que si se me apaga el carro, si se descompone, si esto, si el otro. Y el Señor dice, anímate, da el paso, dalo. Y hermanos, en el momento que el hermano decide y lo da, se empieza a multiplicar. Se empieza a multiplicar lo que le hemos dado a Dios. Y Dios guarda que no se descomponga el carro, guarda, hermanos, que no nos enfermemos, guarda que no se escasee lo que tenemos, se multiplica, nos llega la bendición. No es que Dios necesite que le demos. Él prueba en qué lugar lo tenemos en el área de nuestras finanzas. Aleluya. Dice aquí, estando Dios en el trono de nuestro corazón, no hay lugar para la ansiedad y la angustia. Si Dios está en control, hermanos, ¿deberíamos preocuparnos? Si Dios está arriba, donde está el timón, y Él maneja todo, ¿deberíamos de estar ansiosos y diciendo, ¿y mañana qué haremos? Si así lo hiciéramos, no confiamos en Él. Pero si usted tiene a Dios en primer lugar, duérmase tranquilo, hermanos, que los ladrones no se van a meter a su casa. Duérmase tranquilo, que el alacrán no le va a picar. Duérmase tranquilo, hermanos, que nadie le va a venir a tumbar la puerta. Duérmase tranquilo, porque Él sabe cumplir su palabra. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Él nos protege con una protección divina. Hermanos, ¿cuántos de nosotros ya somos clientes de los ladrones? Donde nos encuentran, nos agarran. O en el cajero se traga el dinero. O pagamos hasta de más. Alguien nos dice, oye, yo compré esto más barato, tú lo compraste más caro. Y se va todo. Hermanos, imagínense que Dios esté protegiendo lo que es de nosotros. Y que diga, tú me pusiste en primer lugar y lo tuyo es mío. Y yo cuido muy bien lo que es mío. Imagínese que usted va y deja a sus hijos en la escuela y Dios manda al ángel Gabriel, encárgate de cuidar a esta pequeña, a este pequeño, son hijos de mis hijos. Y que cuando salimos al trabajo Dios envía ángeles para llevarnos con bien, para regresarnos con bien, para protegernos. Dice la palabra de Dios que si Él está en primer lugar, tenemos asegurada la protección. Y yo hago una pregunta, hermanos, ¿cuánto costará un guardaespaldas? La verdad no sé, ¿verdad? Pero ¿cuánto se le paga a un guardaespaldas por día para que nos ande cuidando las espaldas donde quiera que vamos? Me imagino que cobran muy caro. Pues hermanos, si usted pone a Dios en primer lugar, trae su guardaespaldas donde quiera que vaya. A donde quiera, hermano. Y si viene una bala por ahí, porque hoy en día está de moda las balas volando por aquí y por allá, el ángel nos va a proteger. Dice una parte en la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No de todos, hermano. Usted no ande regalando este texto bíblico a toda la gente. Aquí no dice que a todos, dice a los que le temen. Él se hace cargo de los que le temen, a esos los defiende. Y a veces nosotros le decimos a la gente, no, Dios te protege, Dios te cuida. Dios no protege a todos, hermano. Y se oye muy feo, pero Dios protege a los que le ponen en primer lugar. Él da la cara por ellos, porque ellos han decidido ponerlo en el lugar de honor. Aleluya. En el libro de Daniel, hermanos, encontramos, en el capítulo 6, encontramos una historia de un joven llamado Daniel. Daniel fue esclavo en Babilonia, sirvió a un rey idólatra
llamado Darío, y a pesar de que estaba en esa ciudad llamada Babilonia, donde todos los dioses eran dioses paganos, este joven Daniel conservó a Dios en primer lugar. Aquí hay algo importante, hermanos. Decir que somos hijos de Dios a donde quiera que vamos es bien sencillo, pero donde hay un montón de gente que no ama a Dios, ahí nos queremos esconder, que ni nos pregunten si somos cristianos, ¿verdad? Que no vayan a decir algo, porque se van a dar cuenta todos que soy, aleluya. Dice aquí, hermanos, que Daniel estaba en medio de mucha gente idólatra. Tenían dioses paganos, ignoraban a Jehová de los ejércitos. Y dice que cuando unos hombres le tendieron una trampa para que dejara de orar a su Dios, para que dejara de darle el primer lugar a su Dios, dice que este hombre, este joven, se mantuvo a Dios en primer lugar. ¿Cuál fue la orden? Que durante 3 días nadie iba a orar a otro Dios que no fuera el rey Darío. Y dice la palabra de Dios que Daniel, como tenía la costumbre de hacerlo, abrió las ventanas de su recámara, dobló sus rodillas y oró a Dios. Estaba amenazado de morir, pero Dios estaba en el lugar del trono. Dios estaba en el primer lugar. Y dice la palabra de Dios que cuando estos hombres que tendieron la trampa vieron a Daniel, luego fueron a acusarlo. Y le dijeron al rey: este hombre Daniel de los hebreos ha desobedecido la orden y ha orado a su Dios. Daniel era muy importante en el gobierno, había sido puesto como gobernante en el gobierno del rey Darío, y le apreciaba, hermanos, porque cuando se da cuenta este rey que era una trampa, no pudo hacer nada por Daniel. Y dice que lo llevan y lo lanzan al foso de los leones. Hermanos, un foso lleno de leones que se lo hubieran devorado en un instante. Pero como Daniel le había dado el primer lugar a Dios, la protección de Dios iba con él. Y cuando lo lanzan en el foso, hermanos, dice la palabra de Dios que Daniel dijo que un ángel le cerró la boca a los leones. Hermanos, esto es milagroso. Nadie puede con una fiera, más si son fieras hambrientas. Nadie puede, pero Dios sí puede. Y dice la palabra de Dios que al siguiente día por la mañana el rey Darío va y le pregunta: Daniel, tu Dios, a quien continuamente tú sirves, ¿te ha podido librar de estos leones? Y él dijo: vive Jehová, que me ha librado de la boca de los leones. No llevaba ni un rasguño. Yo imagino que hasta se durmió ahí entre medio de los leones, tranquilo. Mañana me sacarán. Hermanos, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, así estemos rodeados de gente que nos quiere dañar, hay una protección. Nadie puede dañarnos, nadie puede atravesar esa protección si Dios ocupa el primer lugar. Pero si Dios no ocupa el primer lugar, andamos a la intemperie y el enemigo va a aprovechar cada espacio para hacer daño a nuestra vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 91, 1 y 2. Si usted lo tiene, hermanos, le invito a que lo busque. Dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este salmo dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No quiere decir, hermanos, que andamos lejos de Dios y que Él nos va a guardar. Eso no dice. Si estamos dentro de su presencia, de su voluntad, Él nos va a guardar. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él siempre, hermanos, va a estar con los que lo han elegido a Él. Yo le voy a hacer una pregunta. En su mente, no me conteste. ¿Quién es la persona favorita de usted? Persona, no actividad. ¿Quién es la persona favorita? Algunos van a decir mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi suegra, no sé. Cada uno de ustedes va a decir quién es su persona favorita en su mente.
Y yo le pregunto algo. ¿Alguno de ustedes pensó que Dios es su persona favorita? ¿Alguno de ustedes puso a Dios en ese lugar de favorito? ¿El preferido? De aquí en adelante dígale al Señor: Señor, tú eres mi preferido. Tú eres mi preferido. A ti te prefiero de entre todos y de entre todas. Tú eres mi favorito. Tú eres el primer lugar en mi vida. Así es que yo le digo, en este momento que usted pensó en alguien, quite a ese alguien de ese lugar favorito. Quítelo o quítela. No merece ese lugar le corresponde a Dios. Aleluya. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Debemos poner a Dios en primer lugar, no por las recompensas, sino porque lo amamos a Él. Él es el único que merece ocupar el primer lugar en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo, hermanos, de un joven. Hace muchos años conocí a un joven. Recuerdo que este joven, hermanos, tenía muchos deseos de estudiar en la universidad y le habían propuesto entrar a una universidad muy cara con una beca. Pero él estaba estudiando la prepa abierta, no había terminado y tenía que llevar el papel de la prepa ya terminada. Entonces él empezó a hablar con la secretaria de la escuela donde estaba y le dijo: a mí me urge el papel y yo le pido que por favor me haga el examen a más tardar en esta fecha, porque después tengo que entregar el documento de que terminé mis estudios de la prepa para que me reciban en la universidad. Y yo recuerdo que este joven trabajaba en la iglesia, estaba trabajando, hermanos, en un ministerio y había una actividad en ese fin de semana, había un congreso, iba a trabajar en ese congreso, pero también tenía que estudiar para su examen, porque la secretaria le dijo que le iba a aplicar un examen de emergencia para poderle dar el documento. Entonces este joven tenía sábado y domingo para estudiar y tenía que tomar la decisión si ir al congreso o quedarse a estudiar. Aquí, hermanos, quedarse a estudiar representaba que podría posiblemente pasar el examen. Pero aquí, si se iba a la iglesia, no iba a estudiar y posiblemente no pasara el examen. Y estaba entre las dos cosas. ¿Qué hago? Y puso a Dios en el primer lugar y dijo: me voy a ir al congreso y voy a servir porque este es mi trabajo. Y allá en los tiempos libres voy a estudiar, pero voy a darle a Dios el primer lugar. Dice la historia que se llegó el día lunes. Él fue a la iglesia, él cumplió, no estaba desesperado de ya apúrense porque tengo que estudiar, todo tranquilo. En sus tiempos libres estudió. Y hermanos, dice la historia que el día lunes se presentó al examen, pero la secretaria tenía una situación en la que no le podía aplicar el examen. Le habían llamado de supervisión, tenía que hacer varias cosas y no le iba a dar tiempo a esperarlo a que hiciera el examen. Y dice que la secretaria le dijo: una disculpa, joven, no te voy a poder aplicar el examen. Este joven se puso triste porque era la única oportunidad que le quedaba para poder ingresar a la universidad. Y dice que la secretaria le dijo: ten, aquí está tu examen, ponte la calificación que tú quieres porque ya me voy. Y dice que agarró el examen, pues se puso puras buenas calificaciones. Se puso ahí, le entregó y dijo: ven, para tal día te voy a entregar tu documento. No hizo examen. Dios le regaló la calificación que él quiso porque le puso en primer lugar. Así actúa Dios. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Hermanos, Dios nos va a permitir estar entre una situación y otra y nos va a tocar elegir a Dios. Hay veces que necesitamos venir a orar y decimos: sí quisiera ir, pero tengo que hacer tal o cual cosa. Hay días que nos toca ayunar y decimos: sí quisiera ayunar, pero mi gastritis, y empezamos a buscarle todos los peros, hermanos. Sí quisiera. Y hablando de ayuno, hermano, yo quiero decirle que muchas veces no ayunamos porque decimos que estamos enfermos del estómago, pero ni siquiera cuidamos nuestra salud, como para decir: me cuido, no como lo que no debo. Pero cuando se trata de ayunar ponemos ese pretexto. Y le voy a decir algo, hermanos: si algo malo pasara, ni siquiera nos acordaríamos de comer. Si algo malo pasara, se nos olvidaría el alimento,
porque estaríamos preocupados por esa aflicción. Así es que yo le invito a usted que cuando se trate de ayunar, disponga su corazón y ayune. Ayunar es darle a Dios el primer lugar. Hoy no voy a comer, no voy a almorzar, no voy a comer porque hoy quiero estar en tu presencia. Te doy el primer lugar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando se trata de las cosas de Dios, siempre hay un pero? Siempre, siempre, hermanos. Se trata de servir, de trabajar, de hacer cosas en la casa de Dios, en el servicio de Dios, y siempre estamos ocupados. Pongamos a Dios en primer lugar, sirviéndole, hermanos, sirviéndole. Y sabe una cosa, he encontrado, hermanos, la clave del servicio. Cuando usted y yo no servimos en la iglesia en nada, se nos hace tan fácil no venir, tan cómodo no venir. Hoy no voy por tal o cual cosa. Pero cuando le servimos a Dios tenemos una responsabilidad. Y así vayamos arrastrando, hermanos, la chancla, llegamos a la casa de Dios porque tenemos nuestra ocupación, tenemos nuestro deber, tenemos nuestro trabajo. Pero cuando ya estamos aquí, se nos olvida todo, hermanos, y disfrutamos el servir a Dios. Ocúpese, hermanos, ocúpese en algo, en la casa de Dios. Aquí usted se puede acercar al pastor, a los líderes y decir, ¿en qué puedo ayudar? He decidido poner a Dios en primer lugar, dándole mi servicio. Aleluya. Cuando Dios ocupa el primer lugar, hermanos, en nuestras vidas, Él nos va a recompensar siempre. Hermanos, dice la palabra de Dios, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Esto es fuerte. Dice Dios, si tú me das honra, yo te voy a poner en un lugar de honor. Pero si tú me deshonras, si tú me rechazas, te voy a humillar. ¿Cuántos de nosotros ya fuimos humillados por habernos olvidado de Dios? Y Dios nos ha dado otra oportunidad. Y Dios nos ha traído a esta casa. Y Dios nos ha dado el privilegio de ahora empezar desde cero. Qué gran privilegio, hermanos. No esperemos a ser humillados. Decidamos honrar a Dios con todo. Con nuestra familia, con nuestra casa, con nuestras finanzas, con nuestro trabajo, con nuestra salud. Dice una parte en la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esto es para nosotros, hermanos, los que estamos jóvenes, para todos. Nosotros estamos jóvenes todavía porque tenemos vitalidad. Y sabe una cosa, dice en esta porción de la Biblia, acuérdate de tu Creador, ahora que puedes, ahora que tienes fuerza, ahora que estás sano, ahora que tienes posibilidades, acuérdate de tu Creador. No esperes a que lleguen los años en los que ya no puedas hacer nada, porque se te acabó la fuerza, porque se te acabó la energía. Yo quiero rápidamente decirles, hermanos, hace muchos años me tocó estar en una iglesia. Y en esta iglesia estaba mi hermana Catita, juntamente con mi mamá y otras hermanas. Hermanos, mis ojos fueron testigos de ver a mi hermana Catita servir a Dios siempre en la iglesia, siempre, siempre, ya sea en el talento, ya sea dentro de la casa de Dios, sirviendo, sirviendo, sirviendo. Y hoy, hermanos, que quizás ya no lo puede hacer, puede estar satisfecha que le entregó lo mejor de su vida a Dios. Aleluya. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. No espere, hermanos, no espere a que los niños crezcan y diga usted, cuando mis hijos crezcan, voy a servir a Dios. Hermano, enseñemos a los niños a servir a Dios. ¿Cuántos hijos tiene, hermano? 5, 6, tráigaselos. Tráigaselos. A mí me dio el privilegio el Señor de tener 3 hijos y cargaba a los 3, hermanos, con la ayuda de mi madre, porque yo sola no podía. Y hermanos, había una actividad, otra actividad, y mis hijos estaban ahí. Y cuando nuestros hijos están viendo a los padres servir, cuando los hijos están viendo cómo se alaba, cómo se adora, cuando ellos crecen, también adoran a Dios, también exaltan a Dios, porque lo vieron,
porque vivieron ahí, porque estuvieron allí. No espere, hermanos, a que los hijos crezcan sin Dios. Cuando el niño esté pequeñito, agárrele sus manitas y dígale: tienes que darle gracias a Dios por tu comida. Cuando le enseñamos a ese bebé, a ese niño pequeño, le estamos diciendo: pon a Dios en primer lugar. Antes de que te duermas, a ver, mi amor, cierra tus ojitos, vamos a darle gracias a Dios. Cuando se levanta, vamos a darle gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que Él le dice a los padres: háblales de mí. Cuando vayas en el camino, cuando regreses, cuando coman, cuando se levanten, cuando se duerman, háblales de mí. Que tu casa haya un recordatorio que les diga que yo existo, que les diga que yo soy el primer lugar. Dios nos dice a nosotros: padres, ustedes son los que deben de ponerme en primer lugar, y enseñarles a sus hijos a que me pongan en primer lugar. Si el hijo ve que nos ve de rodillas, el hijo sabe: mi papá, mi mamá está hablando con Dios, y va a aprender. Si el hijo nos ve escudriñando la palabra, va a decir: mi papá y mi mamá quieren conocer a Dios, y un día van a agarrar su Biblia y también la van a leer. Si nuestros hijos nos ven: hoy es domingo, es el día del Señor, nos vamos a levantar más temprano, nos vamos a alistar y vamos a estar en la casa de Dios, el niño va a aprender que hay un día dedicado a Dios, y aquí va a estar. Usted y yo, hermanos, pongamos a Dios en primer lugar en todo, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestros anhelos. Si usted y yo tenemos una meta, un proyecto, no saque a Dios. No lo saque, hermanos. Hágalo partícipe, póngalo en primer lugar. Dígale: guíame, Señor, para que este proyecto sea un proyecto exitoso. Y hágalo su socio. Si nos va bien, esta es tu parte, Señor. Si tú nos bendices, esta es tu parte. Aleluya. Yo le invito a que se ponga de pie. Y hoy vamos a hacer una oración importante.